Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es viernes al fin, 3 de septiembre. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de OnePlus TV. Los allanamientos que se realizaron en Quito y Guayaquil por parte de la Fiscalía, lejos de ser un motivo de vergüenza a estas alturas, como dijeron algunas personas, es una señal que el proceso de investigación fiscal con respecto a todas las irregularidades que se han cometido en el municipio de Quito continúa y que será la justicia ordinaria la que finalmente resolverá este caso que involucra al alcalde, amigos, su hijo, empleados municipales y proveedores. Quito necesita una solución definitiva, transparente, contundente. Y bien, no puedo continuar sin felicitar a la TRI, porque si no me van a matar. Realmente fue una alegría, un alegrón el que nos dieron el día de ayer. Y bueno, esperemos que nos luzcamos de igual forma este domingo contra Chile. Hoy, ¿qué tenemos? Pues hablaremos con la magíster Gabriela Orellana Rosero. Ella es directora zonal 8 del SRI. ¿Qué pasa con las recaudaciones después de un año tan complicado como el 2020? También Fidel Márquez, comentarista en nuestro espacio editorial, nos trae un tema económico relacionado con las proyecciones cuatrianuales. Y también estará aquí el doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, porque nos trae noticias sobre la última audiencia de indemnización para familiares de médicos fallecidos durante la pandemia. Bien, ya está conectada con nosotros la magíster Gabriela Orellana, un gusto tenerla con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Ella es economista con un magíster en gestión y políticas públicas también. Y en un país con extremos, profundos problemas económicos, basa gran parte de su presupuesto en los ingresos fiscales, de los cuales la mayoría son los impuestos. La recaudación fiscal a la fecha tiene indicadores que reflejen algún tipo de crecimiento de la reactivación económica con respecto al 2020 en el mismo periodo. Muy buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenos días también a todas las personas que nos visualizan a través de la plataforma Zoom. Bueno, aquí gustosa también estar compartiendo con el público que nos visualiza y que nos escucha sobre temas relevantes, como tú lo has mencionado, lo que es la recaudación. Bueno, primero indicarle a la ciudadanía que como meta en todo el año 2021 tenemos a nivel nacional 13.287 millones por alcanzar. Ya hemos alcanzado 9.114 millones, esa es la recaudación de enero a agosto del 2021, y como zona, podríamos indicar como zona 8, porque mi jurisdicción es Guayas, hemos alcanzado de enero a agosto 2.288 millones, siendo nuestra meta 2.841 millones. Significa que de septiembre a diciembre de este mismo año nos faltarían por gestionar o recuperar 612 millones. Claro que sí, si hablamos de la zona, hemos tenido un crecimiento de un 7% en comparación al mismo periodo de enero a agosto del 2020. Sin embargo, hay que recordar que el 2020, bueno, estuvo el efecto de la pandemia, algo que efectivamente no nos esperábamos todos los ecuatorianos, y sin duda alguna existió una afectación durante este año. Con respecto al 2021, sí se nota, de acuerdo a las revisiones en facturación electrónica, de acuerdo a las actividades, en nuestro caso, como zona 8, nuestra principal actividad tiene que ver con el comercio, entonces se ve un crecimiento ya dinamizado, una economía en un 7% en comparación al año anterior. Y asimismo podemos ver, por ejemplo, en la agricultura, un 25%, y vamos efectivamente de la parte de lo que es farmacéuticos, un 22%. Entonces vamos viendo una reactivación que, si bien es cierta, no está en su totalidad, ya se va acelerando un poco más en comparación a lo que era el año anterior. Estamos ya en la curva ascendente, lo cual, bueno, siempre es un buen indicador. Ha hablado mucho el presidente de la República sobre la importancia que hay que darle al cobro de los impuestos, pero en este momento me imagino que están realizando en su jurisdicción acciones de cobro de lo anterior, de los morosos a la actualidad. La situación económica de la ciudadanía ha sido muy afectada. Imagino que habrá
dificultad de pago, ha crecido esa morosidad. No lo sé, coménteme por favor. Bueno, no es que haya habido un crecimiento en la morosidad, sino que en el 2020 también efectivamente hubieron decretos que no pudimos tener las mismas acciones de cobro que ya lo podemos tener en este año, justamente por la misma situación que atravesábamos los ecuatorianos. Y fuimos, en ese sentido, se dio plazos justamente en las declaraciones y todo, pero hasta en eso se ve una recuperación porque el contribuyente ya está cancelando, ya se está poniendo al día. Sin duda alguna, la administración tributaria como competente de ejecutar acciones lo realiza, ¿no? Tanto acciones de cobro como acciones de control o procesos de control que ejecuta justamente en este combate de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, que es uno de los componentes bastante importantes y que resalta el gobierno del encuentro. Entonces, dada esa situación, se ha intensificado acciones de cobro que hemos llegado a recuperar ya de enero a julio de este año, alrededor o un poco más de 473 millones justamente de esas obligaciones morosas, que lo podríamos decir de esa forma, o pendientes justamente de pago por parte del contribuyente, ¿no? Entonces aquí hay algunas acciones, como unas acciones persuasivas, sí, acciones llamadas, comparecencias, pero también tenemos acciones de procesos coactivos, que ahí viene el secuestro de los vehículos, ¿no? Con mucho más fuerza justamente en esta lucha contra la evasión, hemos intensificado estas acciones. Y quien no tiene vehículos, ¿cómo proceden? ¿Entran ya con los inmuebles, con algún otro tipo de bien de la persona? Por supuesto que sí. Lo que hacemos es el contacto, justamente el acercamiento con el contribuyente, con comparecencias. En este caso, tenemos otras opciones. Tenemos efectivamente la revisión de cuentas bancarias, tenemos la revisión porque podemos nosotros como Servicio de Rentas Internas, la ley nos da la facultad de poder embargar esas cuentas, poder también embargar deudores que efectivamente que sean al contribuyente, pero para que no le paguen al contribuyente nos paguen directamente a nosotros como Servicio de Rentas Internas, y asimismo, si no tiene bienes, podemos buscar otras soluciones. Por ejemplo, nosotros siempre en las comparecencias le damos las opciones de pago. Puede pagar con tarjetas de crédito, como también puede pagar con facilidades de pago. Le damos facilidades de 24 hasta 48 meses con garantía, pero efectivamente se le da la oportunidad y las opciones para que el contribuyente pueda estar al día. Esta facilidad de pago se da en el caso de impuesto a la renta, eso lo sé, pero no sé si con respecto al pago del IVA hay alguna facilidad o puede darse la figura de la morosidad con respecto al pago del IVA. Con respecto a los que son impuestos indirectos, efectivamente el Código Tributario no otorga facilidades de pago, en especial por las retenciones en la fuente. Tenemos bastantes contribuyentes que efectivamente se encuentran en esta morosidad con respecto a la retención, pero recordemos que la retención es prácticamente es como una transferencia de ese dinero, ¿no?, hacia el Estado. Eso es lo que tiene que hacer el contribuyente, no puede quedarse con ese dinero porque realmente esa es parte de la liquidez o el flujo del Estado como tal. Claro, y siempre le recordamos al contribuyente que eso ya constituye una defraudación tributaria si efectivamente se queda con esos fondos, con ese dinero que le pertenece al Estado, y para eso la administración también con deudas bastante antiguas, vamos haciendo evaluaciones también con respecto a las comparecencias, pero también le indicamos al contribuyente que tenemos la facultad de poder hacer informes de presunciones penales para poder presentar a Fiscalía de acuerdo a esta presunción de falta de entrega de estos fondos, ¿no?, por constituirse ya una supuesta defraudación tributaria, lo cual tendrá que ser investigada por el señor fiscal. ¿En su jurisdicción a cuánto asciende la cartera de morosidad? Mire, en Guayas, si bien es cierto, nosotros en totalidad tenemos 4.500 millones, por decirlo en la parte de capital, ¿no? Juicios que se encuentran en impugnaciones, juicios que se encuentran en su mayoría ya están con procesos coactivos, pero son deudas bastante antiguas, Yolanda. ¿Qué me refiero a eso? Por ejemplo, en mi cartera yo tengo Banco del Progreso, ¿ya? Por darle ese ejemplo. Tengo empresas efectivamente ya cerradas o bancas cerradas
que efectivamente, si bien es cierto, no tenemos una forma de poder extinguirlas, pero que tienen inclusive hasta procesos procesos coactivos aperturados, como es efectivamente lo que debe hacer la administración tributaria. Pero también tenemos bastantes impugnaciones que están justamente litigándose en la parte de lo contencioso o en la parte de la corte, en el cual efectivamente seguimos litigando esto de aquí, y algunas son bastante antiguas. Entonces, si bien es cierto, nuestra competencia como Servicio de Rentas Internas es justamente litigar y defender la causa como Estado, pero en la otra parte también está lo contencioso, la corte, que también efectivamente tiene que hacer la revisión y se toma su tiempo también. De acuerdo, de acuerdo. El presidente de la República ha dejado conocer que va a haber mano dura para cobrar los impuestos a muchas personas que no lo hacen simplemente porque las evaden. Y bueno, en ese sentido, esperamos que así sea, pero no todo moroso, no toda persona que no puede pagar lo ha hecho por evadir el impuesto, sino que hay gente de buena fe que no lo puede hacer. ¿Cuáles son los problemas que les dicen a ustedes que han tenido, sobre todo en el año 2020? Yo no sé si está el corte al 2020, porque se dice que muchas de las deudas son muy antiguas, pero ¿qué es lo que ustedes han podido percibir? Por ejemplo, en el caso de quiebras de empresas, en donde hay una deuda con el SRI, pero que sencillamente ya no se pudo seguir. Pero no es una quiebra formal, no está en la insolvencia, simplemente que ya tuvo que cerrar. ¿Cómo se manejan esos casos? Bueno, Yolanda, en el conocimiento apenas de lo que es Zona 8, nos hemos reunido con muchos contribuyentes. Efectivamente, esa es una de mis tareas como directora zonal, justamente es escuchar, abrirle las puertas, conocer efectivamente su problemática. La mayoría de los argumentos o alegatos del contribuyente, justamente lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? La falta de ventas que pasó, y que si bien es cierto, eso lo vivimos todos y lo constatamos todos. Entonces, no es que haya existido por el momento, no vemos una cantidad de empresas que van cerrando, sino que se van más bien renovando, refinanciando de alguna manera. Los contribuyentes por lo general lo que buscan es poder tener ese capital, poder tener esas oportunidades para poder seguir efectivamente ejerciendo su actividad, que es lo que nos buscan. Por ejemplo, si tenemos una exportadora, lo que la exportadora nos dice, ¿sabe qué? Dentro de las medidas cautelares que ustedes me han puesto, está, por darle un ejemplo, la medida de retención de fondos, pero si ustedes me retienen los fondos y a mí me estoy reactivando, me están pagando desde el exterior efectivamente en esa cuenta, y ustedes me retienen esos fondos, realmente voy a quebrar. Entonces, antes de un quiebre, el contribuyente sí efectivamente se comunica con nosotros, sí conversa con nosotros. ¿Y qué hacemos en estos casos? Nosotros levantamos esa medida o la sustituimos por otras que efectivamente el contribuyente. Llegamos a acuerdos también con los contribuyentes, porque también efectivamente tenemos que ser empáticos con respecto a lo que nos indica. Porque conocemos la realidad y sabemos que vamos reactivándonos hacia una mejoría o económica, y en donde todos tenemos una participación importante, y más bien el Estado como tal, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros levantamos esa medida, sustituimos por otra, efectivamente, que pueda garantizarle al Servicio de Rentas Internas la obtención justamente de esos valores pendientes de cobro, pero sin embargo le damos la oportunidad que el contribuyente siga ejerciendo la actividad. Ese es el fin, ¿no? El poder llegar a un acuerdo con el contribuyente, y que efectivamente ellos puedan seguir reactivándose, porque es la única forma que también nos puedan cancelar. Entonces vamos ganando de ambas partes. Esa es la forma inteligente de tratar de solucionar realmente el problema. Ahora, la otra preocupación que ha manifestado el presidente, y que ha sido tradicionalmente en Ecuador, esto de la evasión tributaria. ¿Qué hacer con ello? ¿Qué hacer con las personas que en cambio evaden a conocimiento pleno el tema? ¿Hay forma de cruzar información? No lo sé, de cruzar información incluso con otras instituciones y conocer la realidad de estas personas. Hablamos
de todo nivel, hablamos de profesionales, sobre todo aquellos empleados que no son empleados que reciben una remuneración fija mensualmente. Entonces están profesionales independientes, grandes, gente que con grandes fortunas, como así también otros sectores que trabajan entre la formalidad y la informalidad. ¿Qué hacer? ¿Tienen algún plan para aumentar la base de contribuyentes y evitar estas evasiones? Bueno, realmente, justamente, como usted lo ha dicho, uno de los principales pilares, efectivamente, del gobierno del encuentro es la lucha decidida contra la evasión y el fraude fiscal. Uno de nuestros pilares también importantes como administración tributaria, porque adicional a la lucha contra la evasión también tenemos la parte de simplicidad, que efectivamente tiene que ver con la parte tecnológica y que, bueno, eso podemos hablar de eso. Pero, sin embargo, si nos centramos en la parte de la lucha contra la evasión y el Servicio de Rentas Internas, sin duda alguna, está con sus estrategias, está ejecutando ya sus estrategias. Y uno de esos, efectivamente, es importante que la ciudadanía conozca cómo hemos venido evolucionando como administración en el sentido de la obtención de esa información donde ustedes dicen grandes patrimonios o grandes contribuyentes que puedan evadir. La administración tributaria, justamente a partir del mes de mayo, creó una nueva dirección, que es la Dirección de Grandes Contribuyentes, como una parte estratégica, pero también como un modelo a seguir de otras administraciones grandes a nivel mundial. Entonces, con esta dirección lo que se quiere lograr es que solamente se pueda concentrar en la revisión de estos grandes patrimonios y en la revisión de estos grandes contribuyentes, con el fin de efectivamente poder llegar a la revisión profunda de cada uno de estos contribuyentes que podrían estar inmersos en esta evasión, ¿no? Si bien es cierto, ya con esto las otras zonas, como mi zona, ya tomaría o abarcaría contribuyentes medianos, contribuyentes más pequeños, de esta manera poder abordar o ampliar la cobertura, que es lo que quiere el Servicio de Rentas Internas como una de las estrategias específicas justamente para esta lucha de contra evasión. Pero también claro, porque además, sí. Ajá. No, es importante, porque también, perdón. No, yo le decía, hay una sensación de que hay una clase, ¿verdad? O un sector social y económico sándwich, que más bien corresponde a la clase media, que es la que tiene el empleo fijo y la que de alguna manera lleva sobre sus hombros la carga tributaria, porque si se está evadiendo en otros espacios, imagínese usted en quién queda esa carga. Por supuesto, entonces justamente ese es uno de los fines y estratégicos que la Administración Tributaria a partir de mayo ya está efectivamente actuando con esta nueva dirección. Pero también, por ejemplo, nosotros como Servicio de Rentas Internas hemos realizado ya, por ejemplo, una firma de acuerdo para el intercambio de información con fines fiscales, pero con la Administración Tributaria de Estados Unidos. Eso es importantísimo porque eso jamás se ha alcanzado en el Ecuador. Y actualmente, efectivamente, se firmó efectivamente con esta Administración Tributaria, y nuestro principal fin es ese intercambio de información. Ya somos parte del Foro Global también. Como parte del Foro Global tenemos un acceso de información o de poder intercambiar con 155 países. También efectivamente tenemos ya la renovación con la Convención Multilateral sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal, que es la CAM, que efectivamente también nos ayuda a este intercambio de información fiscal. Entonces, a eso vamos. Tenemos más ahora algunas herramientas que ese es el fin, ¿no? ¿Verdad? Poder intercambiar en estos países donde estén efectivamente tal vez información de bienes inmuebles, información de cuentas bancarias, que puedan servir al Ecuador a poder estimar realmente un valor a recaudar o a recuperar justamente en este combate decidido contra la lucha de la evasión. Es espectacular, me parece muy bien que como política de Estado tengan como prioridad esto de empezar a cobrar donde no se ha cobrado antes por este tipo de evasión. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, Magíster, le quiero agradecer. Quiero dejar solamente un tema sobre el tapete, ya tendremos oportunidad en el futuro de hablarlo, pero me pregunto si los avances tecnológicos de la actualidad, de este nuevo siglo,
también permiten herramientas, el uso de herramientas más sofisticadas para la evasión de impuestos. Me quedo con esa duda y habrá, como digo, otra oportunidad. Le agradezco por habernos acompañado. Quedó un montón de material en carpeta, pero lo haremos así es, en otra ocasión. Muchísimas gracias. Con gusto, Yolanda. Muchísimas gracias a ustedes.